Ayer estábamos viendo el fenómeno de las extinciones masivas y lo que quiero que mantengan como importante es el hecho de que la biota de los ecosistemas no es una biota, no es una biota constante, sino que va cambiando todo el tiempo. Ustedes saben, las mutaciones suceden espontáneamente, pero solamente algunas son las que logran perpetuarse. Son esas mutaciones lo que permiten la variabilidad que se encuentra entre las especies, y luego los procesos de selección van a permitir que esa variabilidad se perpetúe o se elimine. Muchas mutaciones o son letales o simplemente no tienen ningún efecto que se haya podido determinar y pasan sin mayores consecuencias. Pero sin embargo, son las mutaciones las que van a permitir que las especies también se adapten a las nuevas condiciones ambientales y permiten el aislamiento, va a facilitar que se separen las especies entre sí y ya no existe la panmixia. Ustedes no han visto genética todavía, ¿verdad? Melanie, no han visto genética, ¿verdad? Genética de evolución. Lady, oye, alguien responda, porque es que no, profesor. Ok, hay un fenómeno que existe en la biología, que se llama panmixia, mixia de mezcla y pan de universalidad. Entonces, cuando yo tengo las especies presentes en un ambiente y se están mezclando entre ellas, ellas comparten los genes y ellas se siguen reproduciendo mientras haya esa posibilidad de combinarse. Entonces, yo puedo tener especies muy distantes, como las tortugas marinas, que hacen migraciones muy grandes, o los peces, los picudos, como el género Macaira o el género Istiophorus, el pez vela, son animales que hacen migraciones muy prolongadas, pero en cualquier punto de esa migración, de esa enorme superficie que constituye su hábitat natural, ellos pueden reproducirse. Por lo tanto, tenemos inclusive el pez espada, que está separado por los continentes y sin embargo es una sola especie, porque los individuos pueden mezclarse entre ellos. Mientras los animales se mezclen, comparten genes y no se aíslan. En el momento que sucede el aislamiento, ya dejan de compartir genes y las mutaciones que se generan de un lado y de otro del grupo, pues van a estarse acumulando, hasta el punto que ya, aunque se mezclen, ya no logran dar progenie fértil y se constituyen en especies diferentes. Esa es entonces, la panmixia es la mezcla de todos los individuos, o la mezcla potencial de todos los individuos en una población, que hace que se constituyen en una sola especie. Puede haber variedades, puede haber subespecies, porque esto es un proceso gradual y a veces los biólogos pues, no se ponen de acuerdo en qué es una especie y qué es una subespecie, una especie distinta a una subespecie. El hecho es que el cambio es la naturalidad en las poblaciones biológicas. En el tiempo geológico, esto se manifiesta como cambios también en la especie. Uno va profundizando en los sedimentos, va consiguiendo fósiles y va encontrando que cambian, que tengo épocas con unas especies y tengo otras con otras especies, pero el problema es el número. Fíjense esta imagen que les voy a mostrar de Khan Academy. Les acaba de pasar a su aula virtual, perdón, a su WhatsApp, la lectura del Khan Academy sobre las extinciones masivas. Pero les voy a mostrar una figura ok, dígame si la están viendo. Lady, ¿la está viendo? Lady, ¿la estás viendo? O Kevin, dime si la están viendo. Yo sí la veo, profesor. Okay. No, si la ve Kevin, la ven todos los demás. Bien, entonces aquí tenemos en el eje de la vertical, número de familias de tetrápodos. Tetrápodos son los animales de 4 patas.
serían lagartos, sapos, mamíferos. Si es que existían, ¿no? También. Entonces, aquí en el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, el eje de las X, en millones de años, ¿no? Entonces, tenemos en la actualidad una cantidad de tetrápodos bastante grande, unos 350 familias. Estas son familias, ni siquiera individuos, o sea, estos son números bien grandes, ¿no? Entonces, vemos cómo el número de tetrápodos, desde el momento que surgieron en el Pérmico, fíjense que esto es la era secundaria, o sea, dejamos atrás el Cámbrico, ¿no? Aquí ya los peces surgieron y le dieron origen a los animales de cuatro patas que invadieron la Tierra, y vemos cómo el número de familias va aumentando progresivamente, pero eventualmente hay unos procesos de extinción masiva. Fíjense que tenemos extinción de fin del Pérmico, extinción de fin del Triásico, extinción del fin del Cretácico, ¿no? Entonces, en esta desaparecen los dinosaurios en el Cretácico, pero fíjense cómo sigue aumentando enseguida. Pareciera como si la extinción de un grupo permitió que de manera acelerada los que quedaron pudieran ocupar nuevos ambientes, y cómo aumenta mucho después, al menos en la segunda extinción, fíjense cómo la curva se acelera, la pendiente es mucho mayor. Igualmente ocurre después del Cretácico, ¿no? Como la pendiente se acelera y luego vuelve a estabilizarse, ¿no? Entonces, lo que necesito que comprendan es que la variabilidad es la norma y no la estabilidad, pero vemos que hay tendencias en el surgimiento de nuevas especies interrumpidas por procesos violentos, en donde en muy poco tiempo, en tiempo geológico de nuevo, millones de años, cambian el número de especies, y entonces los geólogos, los paleontólogos, pues tratan de buscar razones por las cuales estas extinciones masivas pudieron ocurrir. Ayer discutíamos posibles causas. Hay causas volcánicas, ¿no? El vulcanismo en la Tierra causa perturbaciones, digamos, como las cenizas. Hoy en día, como el aeropuerto de Guayaquil tuvieron que cerrarlo producto de la erupción de un volcán en Morona, Santiago, aunque fue cerrado por pocas horas, pero ya les indica que es un fenómeno que puede ocurrir en tiempos breves, en pocos años, ¿no? El fenómeno de lava tienen un impacto más local. El problema de la ceniza es que se dispersan con el viento y ocupan enormes superficies de la Tierra, mientras que la lava drena por el volcán, se enfría y ya queda. O sea, el impacto es mucho más localizado. Puede ser un impacto mayor en cuanto a daños a la flora, a la fauna, inclusive a las ciudades, ¿no? Hay sitios que han tenido que ser abandonados producto de las erupciones volcánicas, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta que el vulcanismo es una de las posibles causas. La variación en el nivel del mar, el hecho de que yo tenga menores superficie marina producto de que la glaciación. Aquí no lo he superpuesto, en otra figura que usaba en mis clases y que no le he conseguido para esta clase, se mostraba cómo el CO2 ha variado en la historia de la Tierra, y cómo los fenómenos de glaciación lo afectaba. Veíamos que cuando hay un fenómeno de glaciación, los bosques tienden a reducirse y el CO2 tendía a aumentar, mientras que cuando el CO2 disminuía, era producto de que los bosques se ampliaban su superficie y había mucho menos CO2 en la atmósfera. Entonces, vemos que hay fenómenos que pueden explicar a las alteraciones en la biota del planeta, y pues uno trata de buscar hipótesis y proponer hipótesis y buscar datos que las soporten, ¿no? Este proceso del método científico es lo que ustedes deben dominar y durante los estudios de biología, y en el futuro, como biólogos ya profesionales, pues van a estar trabajando con este lanzamiento continuo de hipótesis y buscando cómo soportarlas. Entonces, sobre este tema de extinciones masivas, les doy esta lectura. La primera la vimos ayer, la leímos, una breve historia de las extinciones, y luego sobrevivir en un evento de nivel de extinción. Yo se los doy para que lo lean ustedes, un poco largo y no lo vamos a leer en clase, pero sí necesito que lo comprendan.
Bueno, el otro elemento que vamos a compartir es, vamos a seguir revisando los temas que cubrimos en clase, buscando aclarar dudas. Lo que pasa es que ustedes no son muy dados a preguntar en clase, ¿no? Pero pues yo los invito a que revisen las clases grabadas, sobre todo revisen el libro, que es más rápido. El libro es un poco extenso, ¿no? Pero hay temas que a uno le interesan en particular. Lo que ustedes han visto en clase, le damos énfasis que es en la parte de alimentación, en la parte de reproducción y cómo el animal compensa los cambios ambientales, cómo mantiene su nivel, cómo se oxigena, cómo respira, cómo mantiene los niveles de nitrógeno controlados. Algunos tienen protones fríos, otros tienen metanes fríos, otros tienen túbulos de Malpighi. Esas son las estructuras que van a ser compartidas por muchos animales. Los procesos el proceso vital, que es reproducirse, desarrollarse, comer, digerir, controlar los niveles de oxígeno, controlar los niveles de CO2, controlar los niveles de nitrógeno en la sangre. Eso, cada organismo pues tiene unas adaptaciones, que es lo que es importante que ustedes dominen. Dado un grupo, cómo funciona su fisiología y cuál es el impacto que ese grupo tiene para la humanidad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la ecología y desde el punto de vista de la economía. ¿En qué lo usamos? Por eso hemos visto que en las distintas clases, cuando los animales se pueden consumir, pues hemos visto estas recetas, ¿no? De cómo hacemos para consumir un cel enterado, por ejemplo, que nos parecía tan extraño comernos una guamala. Sin embargo, luego les pasé el video de cómo se comen las medusas, las anémonas fritas, ¿no? Sofritas apanadas, ¿no? Y aparentemente saben muy bien, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, avanzar con los celenterados. Espero poder cubrir pues todos los grupos que faltaron. Ayer vimos protozoarios, que era bastante extenso. Hoy vamos a ver los animales multicelulares. Ayer vimos esponjas también. Entonces, nidario y tenóforo. El nidario y los tenóforos constituyen el plancton gelatinoso. Sin embargo, desde el punto de vista evolutivo, los tenóforos son bastante más avanzados que los nidarios. Okay. Entonces aquí tenemos una anémona, Metridium senile. ¿Por qué se llama senile? Por su color blanquecino. Pareciera como cuando nos hacemos viejos, nuestro pelo se tiende a volver gris, y la persona que le puso el nombre pues le identificó como si fuera la cabeza de una persona de mayor edad que pierde el color negro del pelo, el pelo oscuro, y tiene pues los pelos claritos, ¿no? Como esta Metridium que estamos viendo acá, ¿no? Entonces los nidarios incluyen las anémonas, medusas, corales y los hidrozoos. Son aproximadamente 9.000 especies conocidas, están confinadas a ambientes acuosos, en su mayoría marinos. La mayoría de las especies son pequeñas y miden unos pocos milímetros hasta unos cuantos centímetros de diámetro, pero la medusa más grande puede tener 2,4 metros de ancho y tentáculos de 50 metros de largo. O sea, todos los nidarios son depredadores carnívoros, ¿no? Aquí vemos pues una medusa. Vimos a ver una serie de ejemplos. Vemos los corales. Los nidarios están clasificados en 3 grupos. Los antozoarios, que son los corales, pueden ser corales rígidos, como esta Acropora palmata que vemos acá, corales suaves, como la unicela, o la pluma de mar, Pilosarcus, que puede vivir en grandes profundidades. Los hidrozoarios, que son muy pequeños, de agua dulce, como la hidra, y hay algunos hidrozoarios, como el Mysobolus, que constituye un parásito que causa mucho daño en las instalaciones acuícolas. Aquí vemos unos sifozoarios, como la velela, la antomedusa, la cubomedusa, que es uno de los animales más peligrosos puede causar la muerte, ¿no? Los tentáculos de esta medusa, ¿no? Entonces,
Los nidarios tenían una estructura común, simplemente, así como veíamos las esponjas que no tenían tejido, aquí sí hay tejido, vemos un tejido en amarillo, que es el tejido que cubre la cavidad gastrovascular, y un tejido epitelial que cubre el exterior del cuerpo. Ellos tienen una sola boca, no tienen ano, y dependiendo de si tienen o no nidocistos en la cavidad gastrovascular, pues se van a separar en los grupos, ¿no? Los hidrozoarios no tienen nidocistos, los sifozoarios sí los tienen. Bien, entonces la estructura básica es la misma, solo que si está fijo, lo llamamos una anémona. Si está móvil, si está despegado del ambiente y se desplaza, lo llamamos medusa. Entonces, pólipo, vamos a cambiar aquí el nombre, es pólipo que ayer se me olvidó esto, anémona o pólipo. Ok, entonces, pero la estructura ven que es la misma, ¿no? No hay la mesoglea, que es el espacio que hay entre la cavidad gastrovascular y el epitelio, la pared corporal, no es celular. Está rellenado por un material orgánico y le da rigidez al cuerpo. ¿Por qué hace falta rigidez en este animal? ¿Por qué piensan ustedes si el animal fuera completamente frágil? Este animal se mueve, ¿verdad? Entonces, los músculos requieren cierta rigidez para poder apoyarse y hacer trabajo. ¿Se acuerdan lo que decía Arquímedes? Dame un punto de apoyo. ¿Qué es lo que es? ¿Te acuerdas, Kevin? ¿Mandé? ¿Qué decía Arquímedes? Dame un punto de apoyo y si le dabas un punto de apoyo, ¿qué pensaba mover Arquímedes? Arquímedes es un griego. ¿Y qué es lo que quería mover Arquímedes si le dabas un punto de apoyo? Priscila. Pues Dime, Kevin. no, Era una metáfora, era una metáfora. Lo que pasa es que le estaba hablando de las palancas y decía, dame un punto de apoyo y podré mover el mundo. bueno, ese tipo de pregunta trampa no se vale, profe. Bueno, pero lo que quiero hacer énfasis es que los músculos necesitan puntos de apoyo, porque los músculos hacen trabajo, pero si no hay puntos de apoyo, el músculo no puede hacer trabajo. En el caso de los nidarios, el punto de apoyo se lo da la mesoglea. La mesoglea es una estructura más rígida que las células epiteliales y eso constituye entonces el material sobre el cual los músculos que están en los tentáculos se pueden apoyar. Entonces, ellos se contraen y permiten que el animal avance. Vamos a ver si logro ver un video. Voy a parar la compartir y voy a ver si logro conseguir esto para que vean cómo avanza una medusa. A ver si lo consigo. Aquí conseguí el video, vamos a ver si lo logro abrir.
Dice, medusas las mejores nadadoras del océano. Ok, entonces vamos a compartirlo. Ok, vamos entonces a empezarlo. Es cortito, pero aquí vamos a poder ver cómo una medusa se traslada. Bien. Ok, entonces lo vieron, ¿no? Como la medusa contrae el velo, caramba. Ok, entonces ya vieron cómo funciona. Ese movimiento, esa contracción del borde de la pared corporal se logra producto de la rigidez que le da esta estructura, la mesoglea, ¿no? Ok, las medusas tienen simetría radial, se considera que la simetría radial es más primitiva que la simetría bilateral, ¿no? La simetría radial consiste en que yo puedo cortar el eje, el organismo en cualquier dirección y voy a tener una imagen especular del otro lado. Sí, la mayoría de los organismos, como los tenóforos, ya tienen parte de la simetría radial, pero tienen un par de tentáculos que le da simetría bilateral. Entonces, la reproducción, el ciclo de vida de los lianes incluye etapas tanto de pólipo como de medusa. Sin embargo, algunas especies viven solamente como pólipo y otras como medusa. La reproducción varía considerablemente entre distintos nidarios. Un patrón común es que los pólipos comúnmente se reproducen de forma asexual por gemación, lo que da origen a nuevos pólipos. Sin embargo, la gemación originaria medusas en vez de pólipos. Una vez que la medusa crece y alcanza la madurez, pueden liberar gametos, espermatozoides y óvulos en el agua. El cigoto se desarrolla una larva ciliada que nada libremente en la plánula. Con el tiempo, la larva se establece sobre la superficie dura, donde se desarrolla el pólipo. Ok, entonces vemos que aunque los corales sean fijos, están en un sitio creciendo, formando estructuras rígidas, la plánula del coral permite que el animal se desplace. Igual pasaba con las esponjas, ¿se acuerdan? La esponja libera una larva que empieza su desarrollo dentro del cuerpo de la esponja, pero luego se libera con la corriente exhalante, sale por el ósculo y localiza cuando localiza un sustrato adecuado, se fija y forma otra esponja. El problema en estos ambientes que requieren sustrato es conseguirlos. Primero, el mar está en su gran mayoría formado por la columna de agua. El fondo lo vamos a conseguir por gravedad, los animales descienden y llegan al fondo, pero no todas las condiciones del fondo son adecuadas. Hay algunos que requieren, algunos organismos que son filtradores, como las esponjas, y si se localizan en una zona donde no hay suficiente comida, pues no van a poder desarrollarse. Conseguir espacio es difícil. Habíamos en las últimas fotos de esta diapositiva, que ya las vamos a ver, de esta presentación, la vamos a ver, el espacio del sustrato está completamente copado de otros organismos. Entonces, muchas veces
son los agentes liberadores de espacio los que mantienen la biodiversidad. En particular, las estrellas de mar constituyen depredadores tope y los depredadores tope permiten eliminar, se llaman tope porque no hay nadie que se los coma a ellos, ¿no? Ellos se comen a todos los demás, pero a ellos no se los come nadie. Ellos están limitados por otras causas, como por ejemplo el alimento. Ellos tienen necesidades energéticas que si no las logran conseguir, pues no se van a poder reproducir, no van a poder desarrollarse. Entonces, el papel del depredador tope en las comunidades coralinas es fundamental porque libera espacio y es lo que permite que una especie o un grupo de especies no dominen completamente. Vean, les voy a mostrar la imagen. Ok, vemos que no tenemos casi un centímetro cuadrado de superficie de este arrecife que no esté cubierto por algún animal. Algunos forman colonias como estas anémonas, que ellas se van dividiendo y van constituyendo. Los pólipos se dividen por gemación y pueden formar muchos pólipos. Vean que tenemos una colonia aquí arriba, otra aquí abajo, dos aquí. Vemos aquí una almeja grande, una almeja gigante. Vemos algunas esponjas, vemos además anémonas solitarias. Aquí vemos un coral, aquí vemos otros corales. Entonces, conseguir dónde fijarse en esta masa ocupada casi al 100%, pues es difícil, ¿no? Y justamente entonces el papel de las especies que comen. Algunos peces, como los que estamos viendo acá, ellos mordisquean la roca y al mordisquear liberan espacio. Entonces, este es un ambiente que se ve saturado, pero cambiante, porque los peces van comiendo y van liberando espacio que es ocupado enseguida por las larvas de todo este montón de organismos. Aquí vemos unos poliquetos, ¿no? Unos poliquetos tubícolas. Bien. Volvemos entonces aquí. Entonces, esta parte quedó clara, Lady, que la reproducción puede ser sexual en las medusas, asexual en los pólipos o las anémonas, ¿no? Y la plánula surge de la reproducción de las medusas y permite que ocurra el desplazamiento. Hay especies como los corales que no tienen fase de medusa, sino directamente el pólipo produce la larva, que es la que se traslada a lo largo del espacio buscando un sustrato donde establecerse. Los nidarios, decíamos, son depredadores, pero no cazan activamente. Ellos esperan que su presa toque los tentáculos y se disparan dardos como del nidocisto. Vemos acá un dardo listo para dispararse y otro disparado, ¿no? Entonces, cuando un depredador, perdón, una presa toca este disparador, el dardo se dispara y le inyecta veneno y queda atrapado luego con los tentáculos. Esto está en la base, sobre todo en los tentáculos, ¿no? Los tentáculos se pueden contraer y luego trasladan la presa hacia la boca. La presa es llevada a un saco digestivo, la cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas secretadas en el interior de esta cavidad desintegran parte del alimento y después tienen lugar una mayor digestión dentro del revestimiento celular de la cavidad. Es decir, que tenemos una digestión parcial exterior y luego se termina de digerir las pequeñas partículas que quedan por endocitosis, que ayer lo vimos como la endocitosis era de 3 tipos: la pinocitosis, endocitosis mediada por sensores, y luego la fagocitosis. Cuando la digestión termina, aquí no hay ano y el resto del material es expulsado por la boca. Veíamos los 3 grupos de nidarios: los hidrozoarios, sifozoarios y antozoarios. Los hidrozoarios tienen las 2 fases, pólipo y medusa. Los sifozoarios también, y los antozoarios carecen de la fase de medusa, solamente tienen los pólipos. Aquí vemos la fisalia, es un sifozoario que tiene una vejiga de nitrógeno, una cresta
que le facilita su desplazamiento por el viento, igual que la velela. Aquí vemos el neumatóforo, tenemos los gonozoides, que son las estructuras que le permiten reproducción, y los dactilozoides, que tienen los tentáculos y son los que se expanden y se contraen y permiten que el alimento, los animales que tocan estos tentáculos y quedan atrapados allí, pues se lo llevan a la boca, que está aquí en el medio, ¿no? Vemos los hidrozoarios, algunos forman estructuras rígidas, como este coral de fuego, milépora, o otros como la hidra, dos hidras que ven acá, que son verdecitas, ¿no? Me imagino que están asociadas con organismos fotosintetizadores y por eso le da el color verde. Porque ellas normalmente comerían animales, pero pueden estar en simbiosis con organismos fotosintetizadores. La mesoglea, pues no tiene células, no hay nidocistos en la gastrodermis, las gónadas son epidérmicas, los huevos espermatozoides vertidos al exterior. Vemos aquí en los ciclos de vida, hay algunos que no tienen la fase de pólipo, sino simplemente tenemos la fase de medusa, otros solamente tienen la fase de, dice, algunos ciclos biológicos de los hidrozoarios. Aglaura, un hidrozoario sin fase pólipo, la larva plánula que se convierte en actínula, que dará directamente origen a una medusa. Vemos la plánula, la actínula y la transformación en medusa. Luego tenemos la B, dice, no lo puedo leer, vamos a ver si lo puedo ampliar. Dice craspedecuste. No. El ciclo goniomenos es similar, gonionemus. El pólipo es solitario. Entonces tenemos aquí la fase completa, ¿no? Una medusa da origen a los huevos, medusa macho y medusa hembra, el huevo da origen a la plánula, el pólipo da origen a las medusas. Y finalmente tenemos la C, hidra, es un hidrozoario de agua dulce que ha desaparecido la fase de medusa y la fase de plánula. A ver, entonces tengo que la hidra, ella se puede reproducir asexualmente. Recuerden, los pólipos tienen reproducción asexual, las medusas tienen reproducción sexual. Solo que en este caso tenemos que el pólipo también tiene reproducción sexual igual que los corales, ¿no? Entonces, el animalito puede formar otras hidras de las cuales se pueden desprender, esa sería división asexual, o podemos tener pólipos, hembras y machos que me van a dar origen a espermatozoides y huevos y óvulos que al fecundar pues me dan origen a una otra hidra. No hay fase plánula en este caso. Ok, aquí vemos la ovelia. La ovelia al igual tiene todas las fases. El pólipo tiene los gastrozoides, que es el que se encarga de alimentar la colonia, y luego tienen los gonozoides, que son los donde se forman bueno, no los gonozoides, sino las estructuras que forman las medusas, ¿no? La medusa pues surge, puede haber medusas macho y medusas hembra, me da origen al huevo, el huevo plánula y la plánula a una colonia joven. Los difozoarios se diferencian de los hidrozoarios en que tienen filamentos gástricos dentro de la cavidad gastrovascular. Los hidrozoarios no los tienen. Del resto, pues tienen las estructuras que ya vimos, tiene la boca, el grueso de la campana, del paraguas, la mesoglea, que es el grueso del material que no es celular, y luego vimos cómo los músculos se van contrayendo en el borde del velo y permite los movimientos de desplazamiento como lo vimos en la película, ¿no? Aquí vemos que la Aurelia tiene el ciclo completo también de pólipo y medusa,
la medusa pues de origen al huevo, la plánula al esifistoma. El esifistoma ven cómo tiene sus tentáculos, él se alimenta, pero luego se va dividiendo y formando un estróbilo. El estróbilo son un conjunto de medusitas que van a irse desprendiendo y formando una medusa adulta. Los antozoarios son los corales, tienen pues los tentáculos, hay septos, la cavidad gastrovascular está dividida en paredes, tiene un filamento septal y la lámina de conexión entre una estructura, un gastrozoide y el siguiente. El coral va creciendo por deposición de carbonato de calcio en la base, por las células que forman la base del coral, y el coral pues, crece a una velocidad que va a cambiar según la disponibilidad de alimentos, ¿no? Veamos que los corales viven en simbiosis con dinoflagelados que fotosintetizan y le permiten al coral adquirir entre el 60 o más % de su alimentación. El coral está sometido pues, a cambios ambientales como elevación de temperatura, cambio en el pH, y eso afecta al dinoflagelado. Entonces, en la medida que el océano se va volviendo más caliente o el pH va disminuyendo, producto del aumento del CO2, los dinoflagelados se ven afectados y se salen del coral. Esto hace que el coral se vuelva blanquecino y no crezca a la misma velocidad como crecería cuando tiene su alimentación completa, ¿no? Los corales pueden ser rígidos, como este que estamos viendo acá, o blandos, como este octocoral, que las estructuras pues, son las mismas. Tienen los septos, tienen la base del coral, el epitelio que está en la base, pues va formando la estructura proteica de este coral que se mueve con las corrientes, ¿no? Tienen unos colores bien bonitos, ¿no? Los arrecifes pues, son un conjunto de corales. Hay arrecifes, nosotros tenemos yo no he visto arrecifes de coral aquí en Ecuador. Los arrecifes que he visto son pétreos, pero me insisten los buzos que ellos sí han visto corales en esos arrecifes, pero no son como los del Caribe, como la foto que les mostré antes, ¿no? Con muchos colores. Aquí los corales son más bien individuos aislados que no forman grandes, no son de grandes dimensiones. Entonces, el carbonato de calcio es extraído del agua, es fijado por el animal en la base y el coral pues va creciendo. Los esqueletos persisten mucho tiempo, es porque muere el organismo y sirven como base para que otros individuos se adhieran a ellos. En ese sentido, el ciclo continúa hasta que después de miles de años se forman arrecifes de coral masivos, sobre todo en zonas tropicales de aguas claras. ¿Por qué aguas claras? Porque el coral vive de nuevo en simbiosis, forman asociaciones simbióticas con protozoarios flagelados o zooxantelas que al asociarse pierden el flagelo, pero requieren luz y un agua turbia pues no permite que la zooxantela reciba suficiente luz. Entonces, los corales solamente van a estar restringidos a aguas marinas claras. No hay corales en agua dulce. Los hidrozoarios sí tenemos hidrozoarios en aguas dulces, más no corales. Aquí vemos cómo crece el coral, vemos los anillos de crecimiento, los anillos de crecimiento rápido, anillos de crecimiento lento, y bueno, vemos más fotos de corales hermatípicos simplemente que forman arrecifes. Estos son acroporas, lo que estamos viendo acá. Bueno, cuando el coral crece sobre la superficie de un volcán, el cráter pues, permite que se formen estos atolones, sobre todo en el Pacífico. Veíamos finalmente los misozoarios, que son una clase de animales parásitos microscópicos con más de 2000 especies, clasificados durante mucho tiempo como protozoarios dentro de los esporozoarios, pero se han clasificado actualmente en una clase de los nidarios y se cree que provendrían de animales pluricelulares muy simplificados. Actualmente los misozoarios son animales ameboides unicelulares de esporas pluricelulares. Muchos misozoarios tienen un ciclo de doble hospedador en el que una fase está en un pez y proseguiría con una fase de un anélido hombre-ozoario. El parasitismo ocurre por esporas con válvulas que contendrían 1 o 2 esporoblastos
o nidocistos, y una o dos cápsulas con filamentos que anclarían la espora al hospedador. Se liberarían unos esporoblastos móviles ameboides que penetrarían en los tejidos del organismo anfitrión, desarrollándose como uno o varios plasmodios. Algunos núcleos después se aparejarían, uno se tragaría al otro para formar nuevas esporas. En estructura y apariencia, las cápsulas polares se parecen a los nidocistos de los nidarios. Por eso, muchos biólogos los consideran nidarios que habrían simplificado su estructura como adaptación al parasitismo. De hecho, se han llegado a encontrar ciertas conexiones genéticas con Polypodium, un nidario parásito de esturión de posición incierta. Recientes estudios filogenéticos con ARN ribosómico indican que algunas especies de este grupo pertenecen realmente al orden Trachylina de la clase Hydrozoa. En 2015, un estudio reveló que los misozoos son en realidad nidarios extremadamente reducidos en tamaño y con un genoma simplificado. Están agrupados en dos grupos, Mysospora y Actinospora. Esto es un misosporio de trucha, fíjense cómo apenas no se ve bien esta foto, ¿no? Aquí vemos invaden tejido del hospedero como la vesícula o la vejiga urinaria o el riñón de peces. Vemos los filamentos folares, como estos filamentos se disparan y anclan al organismo, al hospedero, cuando el organismo pues está en contacto con estas esporas, ¿no? Aquí vemos los daños a los peces, como el pececito pues tiene toda la boca llena de estos organismos. Puede invadir también otras estructuras como el cerebro, el riñón. Y aquí vemos el ciclo, ¿no? Aquí vemos que hay un anélido, que es el que le sirve de hospedero intermediario, y el pez, que es el organismo que va a ser hospedero terminal. Finalmente, del plancton gelatinoso, vemos en los tenóforas, aquí vemos algunos individuos son bien planos, pero todos van a tener estas 8 hileras de peines. Los peines son los que le permiten, con cilios, le permiten al animal nadar. Vemos muchos colores, pero los colores no son reales, porque son simplemente causados por... La luz va a atravesar estas estructuras gelatinosas y se va a descomponer en sus colores. Por eso le dan esos colores tan vivos, pero realmente los colores no son reales. Hay aproximadamente 150 especies de tenóforos con simetría radial, tienen semejanzas superficiales en apariencia con los nidarios, pero forman un linaje evolutivo diferente. La mayoría de los tenóforos miden de 2,5 centímetros, pero algunas especies pueden llegar a tener más de 1 metro. Se mueven mediante cilios que están ordenados en 8 hileras conocidas como paletas o peines. Aunque la mayoría de los tenóforos no tienen color y son transparentes, la luz se dispersa por el movimiento de los cilios de los peines y puede parecer como 8 coloridos arcoíris, siempre cambiantes a lo largo del cuerpo del tenóforo. Aquí vemos entonces que la simetría radial predomina, sin embargo, tenemos 2 tentáculos que permiten, son pegajosos, estos no tienen nidocitos los tenóforos, ¿no? Pero los tentáculos le dan simetría bilateral al animal. Vemos que tiene entonces el peine con los cilios, vemos el estómago y que está ramificado, la boca, el ano, el estatocisto que le permite al animal detectar en qué posición está con respecto a la gravedad, y el orificio de la vaina tentacular. Son animales relativamente simples, ¿no? Todos los tenóforos son carnívoros, la mayoría de las especies flotan en aguas costeras o mar abierto y comen pequeños animales invertebrados. Inclusive se comen ellos mismos, ¿no? Que capturan mediante tentáculos pegajosos. Los tenóforos carecen de células punzantes, o sea, no tienen nidocitos. Casi todos los tenóforos son hermafroditas, cada individuo libera tanto espermatozoides como óvulos al agua circundante. Los óvulos fecundados flotan libremente en el agua hasta que emergen las larvas y gradualmente se desarrollan hasta llegar a ser tenóforos adultos. Aquí vemos pues un tenóforo duobrachium de 3.900 metros de profundidad. Vemos los tentáculos, los peines, apenas se distinguen los peines, ¿no? Bien, con esto concluimos la
el tema que habíamos estudiado de plato gelatinoso. Vamos a seguir con los platelmintos. Los platelmintos desde que comenzamos a estudiar las esponjas, vemos que estos animales son multicelulares, ¿no? Abandonamos los protozoarios y nos vamos a los animales multicelulares. Las esponjas no forman tejido, los tenóforos, los nidarios y de ahí en adelante, los platelmintos también, sí forman tejido, pero no tienen cavidad corporal. Estos animales son sólidos. Aquí vemos algunos ejemplos de los platelmintos. Vemos los turbelarios, que los vimos en Barbasquillo. Algunos pues tienen colores muy vivos, otros son como este fue el que vimos en Barbasquillo, este animal negro que parece un animal extraño. A la derecha vemos más turbelarios y vemos también un tremato. Estos, el último grupo, son animales que viven en el intestino, son parásitos, tanto el tremato como estos solamente son parásitos, mientras que los turbelarios son de vida libre. No conozco ningún turbelario que sea parásito, ¿no? Los platelmintos pueden ser de vida libre en ambientes terrestres marinos, o todos los trematos y insectos son parásitos, como ya lo dijimos. Entonces, los turbelarios de la locomoción por cilios, movimientos del cuerpo, veíamos que el animal que vimos en Barbasquillo se movía por movimientos corporales. Parecía más bien como una anémona, ¿no? Una amiba. El cuerpo está relleno de un tejido parenquimatoso cuyas células pueden ser totipotentes y dar origen a otras células corporales. Carecen de aparato circulatorio, la excreción se produce en protonefridios. Vemos aquí la imagen que hayamos visto de un turbelario, una planaria. Vemos que tiene un intestino muy ramificado, una cavidad faríngea, la boca con la cual el animal ingiere. No tienen ano, ellos expulsan el material de desecho también por la boca, igual que lo hacen los nidarios. Hay un cordón nervioso que va a lo largo del cuerpo y tienen un proceso de cefalización. En el caso de los nidarios, no veíamos una cefalización clara. El animal tiene un cordón nervioso a lo largo estoy hablando de la medusa, tiene un cordón nervioso a lo largo del velo, en todo el borde, y se va contrayendo y nadando. Pero aquí ya vemos cefalización por primera vez. Cefalización significa una concentración de células sensoriales y nerviosas en alguna parte del cuerpo, usualmente en lo que llamamos cabeza. Vemos que a la derecha, en la parte reproductiva, vemos el animal con las células sensoriales a la luz, el ovario y el testículo son animales hermafroditas. Vemos el gonoporo. Estos animales pues se fecundan mutuamente. Aquí vemos la diferencia entre un protonefridio y un metanefridio y el riñón que tenemos los humanos, ¿no? Vemos el protonefridio tiene un conjunto de células con cilios que crean una corriente. Esa corriente provoca que salga por el tubo excretor, y del parénquima que rodea al protonefridio surgen los productos nitrogenados que van a ser expulsados por el tubo. En el caso del metanefridio, vemos que tiene un nefridioporo o un nefrostoma. Nefridioporo es por donde sale al exterior, nefrostoma es la boca del nefridio. Entonces, por aquí ingresa el material líquido el líquido celómico,
entra al tubo, este tubo, vemos un tubo contorneado, va dando vueltas y es largo, en el cual se van extrayendo los productos que son de utilidad. Por ejemplo, azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, que estaban contenidos en el líquido celómico, pero que pasan necesariamente al nefridio, al metanefridio, pero los materiales útiles van a ser reabsorbidos por este tubo distal, ¿no? Luego, finalmente, los productos nitrogenados que han quedado concentrados en el líquido que está dentro del tubo salen por el nefridoporo, salen al exterior. Entonces, así mismo funciona el riñón humano. Nosotros tenemos, entonces, una serie de células que captan la sangre. Esa sangre entra. Tenemos el glomérulo, la arteria provee la sangre que entra al glomérulo, esa sangre se filtra, la linfa va a pasar al tubo distal, que lo vemos en gris, mientras que continúa su camino esa sangre con alta densidad, porque le hemos sacado la linfa, el plasma, pero lo va a reabsorber posteriormente. Vemos que la misma arteria continúa dando vueltas alrededor del haz de Henle. El asa de Henle es donde va a haber la reabsorción. Es decir, que el plasma ingresa completo, sin glóbulos, los glóbulos se quedaron en el glomérulo, entra completo al haz de Henle y el haz de Henle, el asa de Henle lo va reabsorbiendo las sustancias nutritivas que son de utilidad, sales, azúcares y los productos nitrogenados van quedando concentrados en ella y finalmente salen por el tubo que va a formar el uréter y finalmente a la vejiga. Entonces, vemos que los principios son los mismos en todos estos organismos. Es posible que en el protonefridio no haya reabsorción, sino que directamente los productos nitrogenados caen al tubo de excreción. Bien, aquí vemos el corte transversal de un acelo. El acelo significa sin cavidad, es decir, que el animal no tiene una cavidad gástrica. Recuerden, estos animales son sólidos. Vemos aquí un policládido, como el que vimos allá en Barbasquillo. El animal pues tiene... ven el parénquima, ven los músculos que contraen al animal, ven el tubo digestivo y un espacio que llaman célula parenquimatosa, que es la que le puede dar origen a cualquier otra célula del organismo, son totipotentes, y vemos el divertículo digestivo, o sea que las únicas cavidades están asociadas al tubo digestivo. Solo que tiene unas cavidades accesorias, como esta que estamos viendo a la derecha, producto del corte. Vemos aquí que el aparato, el estómago o el tubo digestivo está ramificado y aquí cortaron una ramita, ¿no? Ven la línea punteada es el corte que se hace acá, ¿no? Entonces, la célula de estos animales, el que vimos en radiología era muy oscuro porque tiene unas células pigmentadas. Hay una musculatura, vemos como el animal se movía con gran facilidad, producto de la musculatura longitudinal y la musculatura dorsoventral. Cuando la dorsoventral se contrae, el animal se expande hacia los lados y veíamos cómo se expandía con gran facilidad. Bien, en el caso del acelo, significa sin cavidad, tenemos un sinsitio digestivo, tenemos una célula glandular, tenemos células parenquimatosas. ¿Cómo come el animal? Pues come por endosimbiosis, endocitosis, y eventualmente pues el sinsitio digestivo va a recibir las vesículas, las vacuolas digestivas, donde va a ocurrir la digestión y luego la difusión de los materiales digeridos al resto del organismo. En el caso de no lo puedo leer. Ok, aquí dice que
no lo puedo leer, pero este animal tiene una faringe, el corte que le hicieron tiene una faringe y tiene un pseudocele, pero estos no son pseudocelomados, ¿eh? Estos son animales, los playamientos no llegan a tener, estos son cavidades bueno, esto no lo vimos nosotros en clase. A ver, estoy acá. Vemos distintos tipos de aparato digestivo. Los ratocelos pues tienen, rato significa bastón, o sea, el estómago en forma de bastón, tiene una boca y el aparato en forma de bastón. Vemos los tricladios, que el aparato digestivo está dividido en 3 segmentos, por eso es tricladios, y los policladios, donde el aparato digestivo está dividido en múltiples cavidades. Y los acelos, pues que no tienen aparato digestivo, simplemente, ¿no? Bueno, aquí vemos que el sinsitio, o sea, el acelo, vemos que tiene una boca y tiene el sinsitio digestivo. Vamos a retroceder. Entonces, aquí vemos entonces que por la boca entra el alimento y el sinsitio lo adquiere por endocitosis. No aquí, como el tubo digestivo de un policladio, donde la digestión va a ocurrir dentro del tubo digestivo. Aquí va a ocurrir dentro del sinsitio. Acuérdense, un sinsitio es un grupo de células que tienen muchos núcleos, no están separadas por tabiques, por paredes celulares, sino que tenemos, imagínense una gran célula con muchos núcleos, eso es el aparato digestivo de la célula. Aquí vemos el cordón nervioso de una planaria, un policladio a la izquierda, una planaria a la derecha. Vemos que hay unas comisuras que unen los cordones nerviosos, los dos cordones nerviosos. Aquí vemos todos los trematos. En los trematos vamos a ver que el aparato digestivo va a ir desapareciendo, va a ir reduciéndose. Todavía tenemos faringe, tenemos esófago y tenemos estómago. Seguimos sin tener ano. Y en los cestos el aparato digestivo va a desaparecer completamente. Estas son en estos animales, tanto tremato como cesto, el aparato reproductor está maximizado. Casi todo el cuerpo está lleno de las estructuras que le dan origen a los espermatozoides y a los óvulos, ¿no? Son hermafroditas, igual que los turbelarios, y se fecundan mutuamente. Aquí vemos el cirro del aparato digestivo, del aparato reproductor masculino, la base del cirro, aquí vemos la vesícula seminal, donde se acumulan los espermatozoides, y aquí vemos, bueno, este es el útero, vemos las glándulas, lo que está buscando el aparato reproductor masculino, glándulas prostáticas, vesícula seminal. Las bolitas que vemos aquí son óvulos, porque este es el útero. Aquí vemos el logotipo. Las glándulas vitelogénicas, habíamos dicho que son las que le dan origen a los vitelarios, son los que le dan origen a la cobertura del huevo, donde se va a servir de alimento el huevo en desarrollo. El ovario produce las bolitas. Y aquí vemos a la izquierda, bueno, de nuevo son los vitelarios, ¿no? Los testículos, es lo que estaba buscando, los testículos están aquí abajo, porque la vesícula seminal es la que acumula los espermatozoides, que luego van a salir expulsados por el cirro. Bien, entonces vemos que el aparato digestivo es muy simple. Al final tengo el nefridioporo, y el nefridio, ¿no? El nefridio pues no está claramente mostrado. Aquí vemos las larvas de los digeneos. Los trematos pueden ser digeneos o monogeneos, según ocupen un solo hospedero o varios hospederos. Entonces, aquí vemos la morfología de un digeneo, tiene dos ventosas, una oral y una ventosa ventral. Aquí vemos las larvas que van a formar estos organismos. Vemos aquí
arriba, estados larvarios de los digeneos. El A es un miracidio, el B es un esporocisto, el D la redia, y el C la cercaria, y la metacercaria el F, ¿no? Vemos cómo estos organismos tienen unas colitas que les permiten nadar, la cercaria y la metacercaria. Las redias y los miracidios tienen cilios, no tienen las colitas, ¿no? Pero internamente vemos que tienen una boca, el tubo digestivo, o sea, imagínense el animal que estábamos viendo antes, pero en chiquitico, solo que aquí vamos a tener unas divisiones. En vez de formar huevos, pues estos son juveniles, ¿no? Estos son cercarias inmaduras, estos se van a reproducir, pero por división mitótica. Dime. Creo que no está compartido en pantalla, creo. Ah, caramba. O sea que todo lo que he dicho no lo han visto. No, pero sí hemos entendido, creo. Cónchale, pero tienen que avisarme estas cosas, jóvenes. Bueno, de todas maneras esto lo tienen en la clase grabada, esta clase también se está grabando. Vamos a seguir con el ciclo de Opisthorchis sinensis, que invade los conductos biliares de los humanos y perros. Empecemos por el humano, come pescado infestado. Esto es el problema que yo sé que aquí en Ecuador pues constituye una situación particular, ¿no? Nosotros en parte de Colombia, Perú y Ecuador consumen pescado crudo. En Ecuador al menos muchas familias preparan el ceviche calentando el pescado. No lo hierven, pero sí lo echan en agua caliente, y me parece una costumbre muy sana el hecho de que calentemos el pescado en agua a 100 grados, que permite matar los quistes que pueden estar contenidos en la piel del pescado. Fíjense que nosotros cuando preparamos ceviche agarramos el pescado, lo evisceramos, le quitamos la cabeza y la carne es la que picamos en cubitos y la usamos para el ceviche. Pero justamente allí están las metacercarias enquistadas en el pez. Entonces, esta metacercaria, si no es matada por el calor o por el frío, vamos a ver más adelante que los nematodos también se pueden matar cuando congelamos el pescado. Pero cuando comemos pescado crudo, pescado fresco que no ha sido congelado, y no lo freímos o no lo cocinamos, no lo hervimos, corremos el riesgo de estar ingiriendo nematodos que están esquistados en la carne, o trematodos como este trematodo Opisthorchis sinensis, que puede alojarse en la vesícula biliar. Allí puede causar problemas porque la obstruye. Entonces la metacercaria, saliendo del quiste, que el humano pues defeca, si las heces fecales llegan al agua, la metacercaria pues sale del huevo y forma un adulto. En el intestino nuestro, la metacercaria sale del quiste, porque lo hemos digerido, la carne del pescado. Ella produce el adulto, pues se va a alojar dentro de nuestro cuerpo, en la vesícula biliar. La vesícula biliar va a producir huevos que van a salir con las heces fecales. Si las heces fecales nuestras llegan al agua, forman el huevo es ingerido por el caracol en el intestino, el huevo se transforma en miracidio, y el miracidio sigue una serie de ciclos: miracidio, esporocisto, redia, y las redias me van a producir las cercarias. Las cercarias son las que tienen la capacidad de nadar. Una vez que ellas nadan, pueden invadir los peces y el ciclo se repite.
nosotros también podemos ser invadidos. Por ejemplo, acá vemos el ciclo del Schistosoma manzoni. Empecemos con el caracol. El caracol va a producir las cercarias nos invaden, pueden morder la piel y penetran a través de nuestros pies o de las piernas o el cuerpo completo, porque realmente si estamos nadando, estas cercarias pueden romper la piel, penetrar dentro de nuestro cuerpo y en el interior, en el sistema sanguíneo, tenemos los machos y las hembras van a acoplarse, van a vivir permanentemente juntos, produciendo huevos. Los huevos pueden pasar al intestino y del intestino tenemos entonces el huevo embrionado, el miracidio, que invade al caracol. Y el ciclo se repite. Entonces el esquistosoma pues, puede causar problemas a nivel sanguíneo porque tenemos una cantidad de animales circulando por nuestra sangre. Ya vimos que los tematos se agrupan en dos clases, digeneos y monogeneos. La morfología de un monogeneo, un parásito de tortugas, monogeneo significa una generación, monogeneo. Va de un solo hospedero. Ellos tienen también dos ventosas, pero en vez de tenerla una en el medio y otra en el sistema, en el extremo, vemos una ventosa oral que conecta con una faringe y un aparato digestivo simple, y luego una ventosa posterior con ganchos en forma de ancla, ¿no? Entonces vemos de nuevo que el animal está lleno de una estructura para producir huevos. Esto ya lo vimos en clase, todas las estructuras las están viendo acá, la parte del sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Ellos pues requieren tener varios machos y hembras juntos para poderse reproducir. Finalmente, los cestos son estructuras muy largas. Las solitarias pues, pueden ocupar gran cantidad de la cavidad del intestino, del hospedero. Tenemos un rostelo que es con ganchos que se fijan en el intestino, unas ventosas que también ayudan a fijarse, y tenemos el estróbilo, que está formado por proglótidos. El más joven pues está pegado al escólex, él los va liberando. Fíjense que el aparato digestivo ha desaparecido completamente. Estos animales se alimentan de los jugos gástricos que pasan a través de la piel, de la pared del cuerpo del animal. Vemos que están llenos de estructuras reproductivas, testículos y ovarios, y ellos pues se van a reproducir por el mismo animal, pues se autofecunda. Vemos lo que conecta un proglótido con el siguiente es el tubo excretor. Vemos cómo se conecta uno con otro, ¿no? El protonefridio. Aquí vemos bueno, no está tan claro como el anterior, ¿no? El ciclo de la tenia, en el caso del humano, vemos tenia saginata. Entonces empecemos por el hombre. El hombre defeca, tiene la tenia en su intestino. La tenia pues produce muchos proglótidos. Los proglótidos están llenos de huevos. El huevo con larva emerge del proglótido. La vaca lo come. Cuando nosotros defecamos en el monte, pues la vaca puede ingerirlo y lo adquiere dentro del intestino. Entonces la oncofera penetra dentro de, aquí vemos la oncofera, que puede penetrar dentro rompe la pared intestinal y penetra dentro de la sangre de la vaca. Luego se fija en el músculo y forma un quiste hidatídico. El quiste hidatídico es el que nos vamos a ingerir cuando comemos carne cruda. Si la carne está bien cocinada, pues el quiste hidatídico va a morir. Pero cuando está mal cocinada, pues ocurre lo mismo que veíamos con los tremátodos en el caso de los peces.
En cerdos, esto también se ve muy a menudo. Anteriormente, lo que pasa es que hoy en día el riesgo de que esto ocurra, de que vayamos a una carnicería y vamos a tener bistec o trozos de carne vacuna o de cerdo con quiste hiatídico, esto es raro porque cuando los animales son beneficiados, son matados en un matadero, hay veterinarios que tienen que inspeccionar cada animal que es matado y verifica que el animal esté sano antes de la matanza y luego que el canal es producido, que el animal es despellejado y se produce el canal con carne, el veterinario da su aprobación de que no hay quistes hiatídicos, porque los quistes hiatídicos se pueden ver. En una ocasión me tocó ir al campo, me invitaron a las montañas en la sierra de Venezuela y mataron un cerdo y el cerdo era mantenido pues comiendo por el monte, pero cuando lo mataron yo vi que tenía montones de quistes hiatídicos. Sí, la carne estaba repleta de bolitas plateadas que yo sabía que tenían el escólex por dentro. Pero sin embargo lo cocinaron, ¿no? Cuando lo cocinan pues no hay problema. Pero de todas maneras, si un veterinario en un matadero ve cerdos o chivos o vacas con quiste hiatídico, enseguida manda a incinerar el animal, no permite que sea comercializado. Bien, nos da tiempo a ver, tengo... Oye, ustedes me habían avisado y no lo vi, el mensaje que me mandó Lucía. Bien, vamos entonces a nemátodos. Los nemátodos pasan a ser los organismos que tienen cavidad. Por primera vez los animales van a tener una cavidad distinta a la cavidad gástrica y como esa cavidad no está recubierta, el intestino no está recubierto con un mesenterio, consideramos que es un pseudocele. Vemos que a la derecha la cavidad corporal rellena completamente el cuerpo del animal, solamente la única cavidad que queda es la cavidad digestiva. En el caso de los nemátodos, surge una cavidad pseudocelómica que está llena de líquido y ese líquido le permite al animal anclar los músculos, así como veíamos que la mesoglea rígida le permitía que los nidarios pudieran nadar, que las medusas pudieran nadar. En este caso tenemos un conjunto de músculos circulares y un conjunto de músculos longitudinales anclados por el sistema hidráulico. El esqueleto del nemátodo es un esqueleto hidráulico. En el caso de los anélidos, pues vamos a ver que también es un esqueleto hidráulico, pero tenemos un celoma completo. El nemátodo el anélido está segmentado en segmentos aislados, cada segmento está aislado y tiene una cavidad rellena de líquido. De nuevo, el esqueleto del anélido es hidráulico. Entonces aquí vemos los gusanos redondos o nemátodos han colonizado casi todos los hábitats del planeta y desempeñan un importante papel en la degradación de materia orgánica. Estos gusanos son extraordinariamente numerosos, una sola manzana puede contener 100.000 nemátodos y miles de millones de ellos prosperan en cada hectárea de terreno fértil. Además, casi todas las especies vegetales y animales brindan alojamiento a varias especies de nemátodos parásitos. Entonces aquí vemos la morfología, vemos un extremo posterior con el ano, vemos el intestino, el extremo anterior con la boca, tiene una faringe con muchos músculos y vemos la vagina, el ovario y los huevecillos. Decíamos que la faringe de los nemátodos es altamente vascular, tiene muchos músculos porque el animal está sometido a gran presión interna. Entonces la única manera que el animal puede comer es metiendo contra presión el alimento.
estos animales, pues, según la faringe, según el tipo de vida que tenga el animal, si es parásito o si es de vida libre, pues tiene estos tipos de faringe. Algunos tienen estiletes que permiten penetrar la célula del hospedero. Aquí vemos, además de ser abundantes y omnipresentes, los nematos son variados. Aunque solo se han dado nombre a alrededor de 12.000 especies, podrían existir unas 500.000. La mayoría son microscópicos, aunque algunas formas parásitas alcanzan un tamaño de 1 metro. Vean este ácaris lumbricoides en el intestino de un perro, la inmensa cantidad de ácaris que el animal puede llegar a contener en su intestino, ¿no? Los nematos tienen una distribución bastante sencilla, con un intestino tubular y un pseudoxoloma lleno de fluido que rodea los órganos y forma un esqueleto hidrostático. Una restante cutícula inanimada y flexible que muda en forma periódica, encierra y protege el delgado cuerpo alargado. La muda de los gusanos de los nematos revela que comparten una herencia evolutiva común con los artrópodos y otra fila de ecdyzoos. O sea, los zoólogos han combinado los nematos con los artrópodos, pero bueno, yo no le veo mucha semejanza, ¿no? Salvo el hecho de que para crecer necesitan desprenderse del exoesqueleto y formar uno nuevo. Los órganos sensoriales en la cabeza del gusano, del nemato, transmiten información a un cerebro simple compuesto por un anillo nervioso. Al igual que los gusanos, que los platelmintos, los nematos carecen de un sistema circulatorio y un aparato respiratorio. O sea, los gases difunden a través de la piel del nematodo. Puesto que la mayoría de los nematodos son extremadamente delgados y consumen muy poca energía, la difusión basta para el intercambio de gases y la distribución de nutrimentos. La mayoría de los nematodos se reproducen asexualmente y los sexos están separados. El macho, usualmente más pequeño, fecunda a la hembra introduciendo el espermatozoide en el cuerpo de esta. Entonces, son animales muy abundantes, se alimentan de casi cualquier cosa, carecen de cilios, espermatozoides son ameboides, no flagelados, tienen aparato digestivo completo, boca, intestino y ano, la boca con labios y algunas veces con garras, el esqueleto hidrostático. En consecuencia, el animal es redondeado. El sistema nervioso posee un anillo nervioso anterior alrededor de la faringe. Son dioicos, sexos separados, el macho es menor que la hembra y los nematos acuáticos tienen ocelos. Aquí vemos el ácaris lumbricoide del ciclo. Ingerimos los huevos embrionados cuando nos llevamos a la boca material contaminado con material fecal. Por eso los niños suelen ser los que tienen más este problema, que tienen, lo que le llamamos, los niños tienen lombrices, a veces el estómago se les ve proyectado, pero hoy cada vez es menos común que encontremos niños con estas condiciones, ¿no? Pero sobre todo cuando vamos al campo, ya te arranca. Ok. Las 10:30. Ok. Bueno, entonces, chao. Hasta luego. Ya, déjame, permíteme, voy a pedir a la visita. Ven. Disculpen la red.
Ok, entonces vemos que les decía que los niños son más susceptibles porque suelen jugar con tierra, se llevan las manos sucias a la boca y ahí si la tierra está contaminada con heces fecales de perros o gatos, pues pueden ingerir el huevo embrionado. El huevo embrionado pasa a la larva, el huevo embrionado pasa al intestino, del intestino dice el intestino pasa a la sangre lo lleva al pulmón, allí se desarrolla parte del organismo y luego el animal sube por la tráquea y debe pasar al intestino nuevamente, pero ya en una fase adulta y va a producir huevos y los huevos pues, son expulsados por las heces. Pero yo me imagino el desespero de una madre cuando ve que el niño tose y le mete la mano en la boca y ve que salen gusanos. Eso debe ser desesperante para cualquier madre, ¿no? Pero en la medida que nos aseguramos que los niños jueguen en condiciones más salubres, que se laven las manos, etcétera, pues vamos a prevenir que este problema pues persista. Bueno, ya les habíamos visto cómo el animal pues tiene la faringe, ven esas estructuras que le permiten morder y penetrar a través del intestino y pasar a la sangre, ¿no? Aquí hemos Enterobium vermicularis, en inglés se dice pinworm. Estos animales viven en el ano, o cerca, en el intestino grueso, cerca del ano, y en la noche suelen salir a reproducirse, a depositar los huevos, y si la persona se rasca, arrastra los huevos en las uñas y puede reinfectarse, ¿no? El anquilostoma americano, pues, bueno, esto no lo vamos a ver ahorita. Lo que sí quería ver era la oncocercosis. Estos animales las filarias, por ejemplo, pueden causar obstrucción de los vasos linfáticos y la linfa se acumula y puede causar estas deformidades tremendas. En el caso de los indígenas arriba, vemos que tienen unos testículos sumamente engrosados. Las damas que están a la derecha, que parecen asiáticas, tienen las piernas sumamente grandes y aquí vemos un fenómeno de elefantiasis causado por la obstrucción de los vasos linfáticos. La oncocerca no causa estas deformidades terribles, pero vemos que está alojada en el ojo y esto causa ceguera. Entonces, algunas están en la piel y vemos que ella tiene un hospedero intermediario que es la mosca. La mosca es un simúlido que vive en agua dulce. Entonces la mosca nos pica y nos transfiere la filaria y la filaria circula por la sangre y eventualmente pues va a llegar a los distintos órganos. La mosca también cuando chupa sangre pues va a adquirir filaria y la va a transmitir a otros organismos. Entonces esto realmente constituye un problema muy grave, la oncocerca, y la manera de tratarlo, bueno, impedir que los simúlidos existan en los ambientes, en los ríos, va a ser muy difícil. Lo que han hecho los países es que controlan las personas con oncocerca, ¿no? De tal manera que el parásito no exista en la población humana. Bueno, en el tema quedaban dos temas por cubrir, anélidos y moluscos, son temas extensos que ustedes los tienen que revisar por su cuenta, constituyen
Los anélidos en general tienen los tres grupos, los poliquetos, oligoquetos e irudinios, que los irudinios pues constituyen un problema de salud pública. Los anélidos en general tienen una importancia enorme en la ecología. Son animales, así como los nemátodos son muy abundantes, los anélidos suelen estar presentes en muchos ambientes de sedimentos. Aquí vemos solamente algunas imágenes de arriba poliquetos errantes, a la derecha poliquetos sésiles, como los abélidos y los serpúlidos, el azulito que está en el medio, y los tomopteris son pelágicos, viven en el plancton, ellos son filtradores, muchos de ellos, otros son depredadores y otros son sedimentívoros. Entonces, su papel en los ecosistemas es sumamente importante, algunas veces pueden ser muy numerosos. Nosotros en Barbajillo vimos cómo el poliqueto filtrador, un sabelárido, era capaz de formar arrecifes, inclusive cómo se extendía a todo lo largo del malecón donde estábamos viendo en Barbajillo las colonias de estos poliquetos. Colonias, por llamarlo de alguna manera, porque realmente cada individuo funciona individualmente, solo que ellos se depositan y se fijan unos alrededor de los otros y van formando pues estas extensiones grandes de poliquetos, ¿no? Aquí vemos las lombrices y aquí vemos las sanguijuelas, los irudinios, que constituyen un problema de salud pública porque son parásitos, chupan sangre, pero también hoy en día pues se usan para fines quirúrgicos, porque tienen una capacidad de absorber sangre como pocos otros organismos tienen, ¿no? Entonces, muchas veces cuando la sangre se acumula luego de una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica, el cirujano usa sanguijuelas para asegurar que la sangre en la herida no se vaya a acumular y el paciente pues queda en condiciones mucho mejores. Entonces parece que las sanguijuelas se están usando cada vez más para tratar pacientes recién operados, para que la herida sane correctamente. Aquí vemos la morfología general de un poliqueto, de un anélido. Tiene un tubo digestivo que es a lo largo de todo el organismo, mientras que el resto de las estructuras caracterizan cada segmento. Los segmentos están aislados, uno con otro a través de paredes. Inclusive un lado y otro del segmento están también aislados por un septo, ¿no? El septo está recubierto de material mesentérico, con lo cual le da características de celoma completo. No habíamos hablado, pero lo tenemos que decir, que el pseudoceloma y el celoma surgen como, o sea, la hipótesis que se ha planteado es que surgen como estructuras que permiten un enterramiento más fácil. Y el enterramiento más fácil permite que el animal huya de depredadores. En comparación con un turbelario, con un nemátodo o con un anélido, el turbelario es mucho más lento en sus movimientos y menos capaz de penetrar dentro de los sistemas, dentro de los sustratos. Entonces se ha lanzado la hipótesis de que el pseudoceloma y el celoma surgen como respuesta a las adaptaciones para poderse enterrar más fácilmente. Y más el celoma, que está dividido en septos, en segmentos. Eso permite que los músculos actúen de una manera más coordinada y facilita más el enterramiento en comparación con un nemátodo. O sea, tendríamos turbelarios, nemátodos y anélidos en esa secuencia de capacidad de enterramiento. Entonces vemos que el septo separa un segmento de otro, vemos que hay un nefrostoma que comienza en un segmento y termina en el segmento de al lado, y hay un protonefridio, pero un nefridio que drena al exterior, el nefridoporo. Vemos que tiene músculos longitudinales, músculos transversales, esto permite que el animal se expande, se contraiga, y hoy hay un vaso sanguíneo dorsal y un vaso sanguíneo ventral. En lo que al sistema nervioso se refiere, cada segmento tiene un ganglio.
Y eso lo vamos a ver entonces desde los anélidos en adelante. Se supone que los anélidos le dieron origen a los artrópodos, a los moluscos, y a su vez le dieron origen a los cordados y a los equinodermos. O sea, todos los grupos animales derivan de los anélidos. Aquí vemos el corte transversal. Muchas de estas cosas pues las van a tener que revisar ustedes en el libro o en las clases grabadas. Veíamos que la alimentación de los anélidos pues era diversa. Aquí tenemos un anfitrite con esos tentáculos que los va lanzando por el sustrato. Aquí vemos una glicerio con su enorme faringe con ganchos y veneno que le permite ser un depredador eficiente, y un espiónido abajo, también con los palpos que permiten que el animal capte elementos orgánicos que están depositados sobre el sustrato. Aquí vemos como un animal, los abélidos, un filtrador, como crea corrientes con los cilios, y esa corriente pues permite captar entre segmentos del tentáculo, capta las partículas, las más gruesas son expulsadas, mientras que las más finas son ingeridas en el aparato digestivo. Aquí vemos un onúfido, que lo vimos en Barbasquillo. El onúfido es un animal depredador, vean las mandíbulas, tremendas mandíbulas que tiene. Eso permite que el animal esté, aunque sea un animal sésil, porque está metido en su tubo, pero él ve pasar presa por delante y se las come. Vemos que el animal forma el tubo y le pega sustancias o partículas que encuentra en el exterior, algas, conchitas, arenas, piedritas, y nosotros inclusive vimos que tenía pedacitos de plástico y pedacitos de fundas. Aquí vemos el animal que vimos en Barbasquillo, un sabelárido. Vemos como el animal es un animal filtrador, formador de un tubo de arena, y estos cilios le permiten, estos tentáculos le permiten filtrar el plancton, que es con lo que el animal se alimenta. Aquí vemos el metanefridio, pero ya vimos cómo funciona el metanefridio, cómo funciona de un lado, cómo el nefridoporo está a un lado de un septo y el grueso del metanefridio está en el otro segmento. Bueno, la reproducción, estos animales son gonocóricos, machos y hembras. En los animales hematos más primitivos, todos los segmentos participan en la reproducción. Las células epiteliales del celoma producen los óvulos del espermatozoides y son liberados ya sea por el nefridoporo en algunos casos, o el animal revienta, explota el animal y en los huevos salen las larvas, los espermatozoides y los óvulos salen al exterior, se fecundan y forman una larva trocófora. Troco significa cilio y foro significa llevar. Una larva trocófora que lleva cilios. Ella luego se va transformando y vamos como el animalito va formando los segmentos. Aquí vemos pues, distintos tipos de larvas trocóforas de varios grupos de nematos, de poliquetos. En el caso del Nereis, una parte del cuerpo participa en la reproducción y la otra no. La parte del cuerpo, la parte trasera, se va a desprender, ven cómo se modifican los tentáculos, los parapodios. El epitoco, que es la parte trasera, se desprende, sube a la superficie nadando y allí pues por el nefridoporo salen los huevos espermatozoides y el animal pues de esa manera se reproduce. Los oligoquetos se supone que derivan de anélidos primitivos, son hermafroditas a diferencia de los poliquetos y presentan clicelo, que es una estructura que está dedicada a la reproducción. O sea, no todos los segmentos están... no todos los segmentos hay órganos reproductivos, sino que está concentrado en el clitelo. El clitelo va a permitir la formación de un capullo en el cual va a contener los huevos y va a desprenderse del cuerpo del organismo, donde los huevos pues, van a desarrollarse y a salir los pequeños organismos, ¿no? Aquí vemos la estructura de un poligoqueto. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo y tengo que ir a la siguiente clase, así que si tienen dudas, podemos reunirnos, me escriben por WhatsApp o me llaman por teléfono y nos vamos a ver el jueves en la mañana,
que tenemos el examen a las 7 de la mañana, el parcial. Dime, Yulisa. Buenos días, biólogo. Disculpe, ¿tomo lista? Es que ingresé un poquito tarde. Sí, dime tu apellido, Yulisa. Moreira Lascano. Moreira Lascano, Yulisa. Profe, Listo. yo Dime. también. Ajá, Francis ¿tu apellido? Góngora Francis. No te entendí, nena. Yo, profe, Castro Larcón. Góngora Guamán. Góngora Guamán, listo. Y Castro Larcón, profe. Castro Larcón, listo. ¿Quién más? García Briones. García Briones. García Briones, listo. ¿Quién más? Delgado Macías. ¿De nuevo repite? Delgado Macías Yaris. Yaris. Ya. Delgado Macías Yaris. Listo. Bailón Vera, profe. Briones Vera Pierina. Bailón. ¿Perdón? Bailón Vera. Bailón Vera, listo. ¿Y quién más? Chalen Campos también. Ya va, que acabo de borrar. Bailón Vera. ¿Y el otro? ¿La chica? Señorita, dígame. ¿El apellido? Chalen. No lo logro entender, discúlpeme. Chalen. ¿Pero con qué letra empieza? Con C. Ah, ok. Sí. Chalen Campos, listo. ¿Alguien más? Nazareno. Nazareno. Listo. No, Nazareno ya tenía, ya tenía la asistencia. ¿Alguien Ok, más? gracias. Mero Marcillo, por favor. Mero Marcillo Dixon. Mero Marcilo Dixon. Dixon. Listo. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Profe, yo, profe. Juan. Pero Juan, Juan Remoche. No, Sí. yo te vi en pantalla. Tú me mandaste el mensaje y yo te puse la asistencia. Bien, ¿alguien más? Bueno, listo. Nos vamos entonces. Me tengo que ir a la clase de estadística. Bueno, jóvenes, cualquier cosa me escriben. Chao.